Estamos en Palestina ocupada. Qué pena tener que decir eso siempre. Alguna vez diremos estamos en Palestina, pero la realidad dice que estamos en Palestina ocupada con nuestro corresponsal Javier Aboil, cientista político. ¿En qué lugar de Palestina te encuentras, Javier? Bienvenido a Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. Hola, que espero que estén todos muy bien. Estoy en Belén, en la ciudad antigua de Belén en estos momentos. Eh, Lamentablemente no se puede apreciar la arquitectura, pero estoy en una casa que es de 1872, es decir, algo así como prácticamente 20 años antes de que alguien tuviese la idea de crear el Estado de Israel en Palestina. A propósito de que estás en Belén, en Mm. Cisjordania, uno ha escuchado mucho cosas que acá se analizan bastante poco, que además de la brutalidad que comete actualmente el ejército ocupante en Gaza, en Palestina ocupada, parece que los planes ya se han trasladado como definitivamente a ocupar Cisjordania, a apoderarse definitivamente de Cisjordania, más de lo que ya tiene en la actualidad. No sé cómo lo ves tú en terreno. Hay que tener claro que Israel ocupa Cisjordania de 1967, no es algo nuevo. Y la ocupación significa mantener control sobre el territorio. Ese control se mantiene en todos los aspectos de la vida. Ahora, lo que Israel en estos momentos, varios analistas creen que está realizando, yo me incluyo dentro de ese grupo, es generar las condiciones para que haya una limpieza étnica importante de palestinos. Es algo del cual ya han creado una agencia especial del gobierno israelí solamente para preparar aquello. Ellos dicen que esto es para Gaza, pero lo que está sucediendo en Cisjordania también es una realidad. Y hay que recordar de que los colonos israelíes, que son más de 700.000 en el territorio ocupado de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, son extremadamente influyentes en el gobierno israelí. Muchos de ellos son ministros del gabinete de Benjamín Netanyahu y por ende la idea que ellos tienen de tener exclusividad en esta zona, de expulsar a la población palestina, no es solamente la idea de un grupo de extremistas. Eso, bueno, el gobierno israelí de por sí es extremista, pero es política pública dentro de Israel y eso hay que tenerlo claro. No hay que decir explícitamente que se quiere lograr una limpieza étnica para que la limpieza étnica sea una política. Ahora, ¿cuánta gente, Javier, vive en Cisjordania ocupada, en lo que es la Palestina? Estamos hablando de prácticamente 3 millones de personas, prácticamente algo menos de 3 millones de palestinos y palestinas, y prácticamente 700.000 colonos israelíes, eh, algo así como el 40% de ellos en Jerusalén Oriental y el resto en el resto de Cisjordania ocupada. ¿Y cómo es vivir en tu país, digamos, cuando tienes a 700.000 en un país que tiene 700, en un sector de ese país? Hay 3 millones de personas y hay 700.000 ocupantes. ¿Cómo viven los ocupantes en el día a día? ¿A qué distancia están los ocupantes de la población autóctona del lugar, en este caso de Palestina? Eh, Por eso te digo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Si uno- Depende del lugar donde uno por se eso, encuentre. si tú lo puedes graficar, te lo agradecería. No sabría graficar. Depende del lugar donde uno se encuentre. Son, digamos, cosas bastante básicas de la vida cotidiana, pero hay que entender de que Israel controla todos los aspectos de la vida. Entonces, da lo mismo un poco en este sentido si es que el colono está a 5 metros mío o está a 2 kilómetros. Lo importante es que todos los aspectos de la vida en Palestina están controladas para que ese colono pueda estar en Palestina. Y, Las fuerzas de ocupación israelíes tienen un mandato que no es la seguridad de Israel, es la seguridad de esta empresa colonial ilegal que es un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Entonces, la presencia de los colonos afecta desde el acceso al agua hasta el acceso a distintas carreteras. Uno, por ejemplo, para desplazarse un tema que hemos tocado bastante en este programa, para desplazarse entre distintas ciudades, muchas veces por la presión de colonos israelíes, los puestos de control se ponen de mayor forma. Por ejemplo, si uno quiere salir desde del puesto de control de Jabaa, en la salida sur de Ramallah, que es una de las principales salidas de la capital de facto, digamos, de Palestina. Em, Lamentablemente, las fuerzas de ocupación deciden, por un tema del tráfico de los colonos, cerrar toda la salida de Ramallah, cosa que los colonos puedan llegar a sus trabajos de forma expedita y después hacer que los palestinos pasen.
Entonces, una persona, digamos, que quiere salir de Ramallah, por dar un ejemplo, debe tener de manifiesto que entre las 7 y 7 y media de la mañana hasta las 9, 9 y media de la mañana va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque se le da prioridad a una población ilegal que es la población de colonos israelíes. Eso es algo honestamente bastante banal comparado con lo que es la negación del acceso a servicios, del acceso a lugares importantes para la vida cotidiana de las personas y la división de familias palestinas, que puede ser, digamos, el ejemplo más dramático de esta realidad impuesta por la ocupación israelí. Acaba de pasar el 1 de mayo, que es el Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Yo recuerdo saber que muchas trabajadoras y trabajadores palestinos tenían que pasar hacia el lado israelí simplemente para el sustento diario. ¿Qué ha pasado desde el 7 de octubre del año 2023 con esas trabajadoras y trabajadores que tenían que pasar estos famosos puestos de control, checkpoint, horas y horas de esperar, ir a Israel, volver a Palestina y en general la situación del trabajo hoy para sus protagonistas, las trabajadoras y los trabajadores en Palestina, Javier? La gran mayoría de esas personas no tienen permisos hoy en día para poder cruzar los puestos de control. Y la situación económica en Palestina está bastante mal. Eh, el principal empleador en Palestina es la autoridad palestina, el gobierno palestino, que sigue con un bloqueo económico por parte de Israel, que retiene dineros que son según los acuerdos firmados palestinos. O sea, no es que la autoridad palestina esté pidiendo dineros a Israel. La autoridad palestina simplemente está pidiendo que se cumplan los acuerdos y que se entreguen los dineros de los impuestos y otros elementos que tendrían que entregarlos Israel. Israel no lo hace. Israel destina esos dineros para otras cosas que ellos estiman pertinentes. Hoy en día, digamos, prácticamente la ocupación israelí se ha olvidado de que existe una autoridad palestina. Eso por un lado. Por otro lado, Estados Unidos está boicoteando la Agencia de Naciones Unidas, la UNRWA. Israel también lo hace para los refugiados palestinos. Hay algunos países que han dejado de donar a la organización, que también es una gran creadora de empleo en Palestina. Y así también está el cierre de USAID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, también, digamos, varios empleos se han perdido ahí. Entonces, en general, si uno va sumando uno a uno, la situación económica está bastante mal. Sumando a eso, evidentemente, que las condiciones básicas para el desarrollo de una economía en Palestina no existen, particularmente el acceso y control de los recursos naturales y también de las fronteras. Cuando tú dices aquí en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile, programa de derechos humanos que se rige precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional, que el principal empleador de de la población palestina es la autoridad palestina. ¿Qué significa? Que la mayoría de las palestinas y los palestinos trabajan en funciones que tienen que ver con el aparato estatal. Sí, eso mismo, pero no la mayoría. Es un porcentaje alto. Lo que pasa es que si es que uno suma a todos los empleadores, la autoridad palestina, si no me equivoco, tiene algo así como algo más de un tercio de la población que trabaja en cosas vinculadas a la autoridad, pero eso también hay que incluir los profesores en las escuelas públicas, el funcionamiento del aparato de salud público, etcétera. Javier, uno ha escuchado informaciones que algo que no se conoce muy bien, de coordinaciones que existen entre la autoridad palestina con la potencia ocupante Israel, que se produce en Cisjordania fundamentalmente esto. ¿Qué tipo de cooperación o de intercambio existe entre la autoridad palestina, si es que es así, y la potencia ocupante Israel? Bueno, ese es un tema muy antiguo. Yo honestamente creo que para la situación en que nos encontramos hoy en día no es ni siquiera relevante. Yo lo que sí diría es que ha habido coordinación, hay coordinación en materia de seguridad entre la autoridad palestina e Israel, pero yo creo que lo más importante para hablar de la coordinación hoy en día es que para un sector importante del gobierno israelí la autoridad palestina no debería siquiera existir. Sea, esa es una realidad que se está dando, porque claro, están quienes dicen que la autoridad palestina es un subcontratista de la ocupación, que lleva a cabo una serie de tareas que la ocupación debería estar llevando a cabo. Pero en este momento ni siquiera eso satisface al gobierno israelí, que lisa y llanamente está buscando la bancarrota de la autoridad palestina y que lleva a cabo una serie de acciones que debilitan a la autoridad palestina bastante más. Entonces, el tema hoy en día no es que hay coordinación o no hay coordinación. La coordinación ha existido por 30 años.
Acá el tema es qué es lo que está sucediendo hoy en día con la coordinación, y lo que está sucediendo es que el gobierno israelí no le interesa de gran medida eso, y esta semana de hecho salió una noticia de que Estados Unidos estaría pensando en eliminar la posición de el coordinador en seguridad, que era un general norteamericano que desde el año 2005 se sentaba en Jerusalén y que coordinaba a la seguridad palestina con la seguridad israelí. Si es que se llega a sacar a esa persona, la lógica completa de la coordinación de seguridad va a terminar desapareciendo. Y eso es parte de lo que el gobierno israelí hoy en día está buscando. Y coordinar a la seguridad palestina con la seguridad israelí, con esta gente, este representante de Estados Unidos instalado en Jerusalén, ¿es para qué esa coordinación? ¿Qué objetivo persigue? Existen distintos elementos, pero en un comienzo la coordinación de seguridad tenía que ver con cosas bastante básicas. Es decir, si es que la seguridad palestina, por ejemplo, iba a poder trabajar en los centros de las ciudades, y una persona robaba un banco y se arrancaba hacia otro lugar, ¿cómo la policía palestina no podía perseguir a esa persona? Tenía que coordinar la seguridad con Israel para poder detener a esa persona. En teoría eso era viceversa también, de que la policía israelí no podía llegar a detener a una persona en la zona A, que es la zona bajo control de la autoridad palestina, pero hoy en día todo eso no existe. O sea, Israel Mm. hace absolutamente lo que quiera. Yo hoy día estaba paseando en Benjal y me encuentro con dos jeeps de la policía israelí, digamos, que no deberían haber estado donde yo estaba caminando. Entonces, digamos, Israel hoy en día, esa clase de acuerdos no los cumple lo más mínimo. Hay otros elementos, claro, que tienen que ver con la situación de movimientos de resistencia en Cisjordania, y situaciones que han sido bastante criticadas por parte de gran parte de la población palestina en cuanto a los niveles de la coordinación de seguridad. Pero la coordinación en sí misma tiene que ver con cosas bastante más civiles, que tienen que ver con el acontecer diario, entendiendo que la lógica de la coordinación de seguridad tenía que ver con un acuerdo interino de 5 años, que hoy en día se ha extendido a prácticamente 30. Entonces, claro, a lo mejor tenía algo de lógica poder coordinar la seguridad por 5 años hasta que Israel se retirase del territorio ocupado palestino, que hay un acuerdo de paz y que un Estado palestino independiente y soberano haya sido establecido. Eso no fue así. Desde la Radio Universidad de Chile, junto a nuestra cadena de emisoras, integrada por Radio Voces de Araucarias, Radio Olmue.cl y Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina, conversamos en Palestina por Siempre con nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, el cientista político Javier Abuel. Hoy se habla de crear la figura del vicepresidente dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Confírmame esa noticia, por favor. Y si es así, ¿qué objetivo persigue esta figura del vicepresidente que hasta el momento tengo entendido no existe? No, el vicepresidente ya fue creado, se creó esta semana, eh, la semana anterior, de hecho, em, que se votó en el Consejo Central de la OLP, que haya un vicepresidente de la Organización para la Liberación de Palestina, y la votación era de que el presidente Mahmoud Abbas pudiese nominar a esa persona, que en definitiva es Hassan Sheikh, que es la persona que es prácticamente conocida acá por la coordinación con el lado israelí. Em, esa es la persona que ha sido elegida como vicepresidente de la OLP. ¿Cuál es su mandato? No lo sé. Digamos, es una cosa que queda bastante poco claro. Hay mucha gente que ha criticado todo el proceso de cómo se llevó a cabo esta elección, pero es un cargo que la relevancia tiene que ver con el hecho de que el presidente Mahmoud Abbas no había querido nominar formalmente un vicepresidente, por lo que eso podría significar en cuanto al tema de la sucesión, pero no se entiende tampoco cuál es el mandato de ese vicepresidente, que se lleva a cabo principalmente debido a las presiones de una serie de países, particularmente países árabes, que buscaban que se generen ciertas normas institucionales para que no haya un caos en caso de que le suceda algo al presidente Abbas, que recordemos tiene prácticamente 90 años. Mm. Entonces, esa es un poco la realidad que se dio con esta elección y creación del cargo de vicepresidente de la OLP. A propósito de la petición que tú dices, tendrían los países árabes para generar precisamente esta figura, cómo está Palestina hoy desde la geopolítica? ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Cómo se está viendo esta situación territorial de lo que ocurre en Palestina, derechos humanos, etcétera, posibilidades futuras? No sé cuál es tu análisis.
¿Desde qué perspectiva en particular? No, el mundo, cómo se está moviendo Ah, respecto a lo que ocurre en Palestina hoy día, analizando en este escenario. em, existen, digamos, ciertos movimientos. Yo creo de que existen dos perspectivas que se están dando en paralelo. Yo no sé cuál de las dos vaya a triunfar en definitiva, pero una tiene que ver con el hecho de que se deben realizar ciertos actos que ayuden a avanzar en un proceso político, y ahí está, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña esta semana señalando que está coordinando con Francia la eventualidad de poder reconocer el Estado palestino de aquí a junio. Claro, el Estado palestino, si se reconoce, va a cambiar algo sobre el terreno. Claro, muchos pueden dudar, el reconocimiento por sí solo no va a cambiar mucho, pero es un paso importante, bastante básico, yo creo, en lo particular, pero importante a seguir. Y están quienes lisa y llanamente están a favor de destruir el derecho internacional y el sistema internacional en favor de poder garantizar impunidad a Israel. Ahí está Estados Unidos, ahí está Hungría, ahí está Argentina, y algunos pocos otros países. Pero esta semana, digamos, yo creo que se quedó manifiesto en la Corte Internacional de Justicia, que se llevaron los alegatos por otro caso que se está llevando en contra de Israel por el tema de los ataques que ha llevado a cabo Israel a las agencias de Naciones Unidas, particularmente a la UNRWA, en el territorio ocupado palestino, donde más de 40 países se hicieron presentes, incluyendo Chile, llevando a cabo una narrativa bastante fuerte y firme. Y hay que decirlo, digamos, antes de que los pseudo expertos, digamos, que hablan de la posición de Chile en la Corte Internacional de Justicia, se pongan a hacer columnas, y me refiero particularmente al señor Ascanio Cavallo. em, Francia, España, Noruega, Irlanda, Brasil, son todos países que hablaron antes que Chile, con posiciones bastante fuertes en la situación. Chile tuvo una posición realmente impecable en cuanto a su defensa del derecho internacional, muy similar a la que presentó México, muy similar a la que presentó Colombia. Descontando claramente la posición que también presentaron una serie de países árabes y países africanos. Y creo que eso demuestra de que existe una voluntad en cierta parte Chile ha del mundo. recibido un reconocimiento a nivel internacional precisamente por su postura, no me acuerdo de qué organismo internacional. Esta es Sí, las no, últimas. o sea, yo no he escuchado eso, pero lo que sí puedo decir es que Chile se ha presentado bien, por lo menos en cuanto a ser parte de ese grupo de países que está a favor de fortalecer el sistema internacional para que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional. em, Algo que, digamos, a algunas personas les molesta, pero que es una realidad. A quienes les molesta esa posición les gustaría a lo mejor que Chile se alinee con el señor Orbán o con Javier Milei o con Trump. Digamos, ese es el otro campo, digamos, no existe un campo intermedio. Y esa es la realidad que se está llevando hoy en día geopolíticamente en cuanto a Palestina. Leí una información que hablaba de que en los últimos días se habrían producido marchas en Israel donde la gente estaría pidiendo el fin a este genocidio que lleva a cabo su país en Palestina ocupada y que incluso habrían marchado con pancartas, con figuras de lo que es esta terrible situación que lleva a cabo Israel matando personas, con imágenes de niños destrozados, etcétera, etcétera. No sé qué sabes tú de eso. Sí, se han realizado algunas manifestaciones, pero hay que decir que punto uno, fueron obstaculizadas por la policía israelí, pero punto dos, son muy marginales. Son manifestaciones de 200, 300 personas, digamos, digamos cuando en Israel se protesta literalmente por el precio del queso, salen decenas de miles de personas. Pero por un genocidio cometido por ellos mismos, digamos, salen 200 personas. Bueno, pues es un poco, habrá que ver de las 200 personas cuántos son ciudadanos palestinos también. Entonces, no, Mm. yo creo que siempre es importante realzar la gente que es valiente y se levanta en contra de esto, pero no hay que sobredimensionar como que si esto fuese un movimiento significativo dentro de la sociedad israelí. Claramente no lo es. Pero tú tienes contacto con gente de Israel, me imagino, de una u otra forma, o has tenido. ¿Cuál es tu análisis al día de hoy, con tanto tiempo ya radicado en Palestina, ¿no es cierto?, en Palestina ocupada, respecto a lo que piensa la calle israelí de lo que comete su país con Palestina? No es tema. No es En tema. Israel lo que pasa en Palestina no es tema. Así de simple. No puede hacer caer un gobierno. Netanyahu podría caer por casos de corrupción, no por ser un criminal de guerra. Y yo creo que esa es la realidad que se está llevando a cabo.
Mm. Pero en Harvard, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, parece que sí es tema lo que ocurre en Palestina. Bueno, no solamente la Universidad de Harvard, lo que pasa es que el presidente Donald Trump ha estado condicionando el financiamiento de universidades de los Estados Unidos en favor de que no cuestionen Israel. Algo que Harvard en particular ha rechazado, pero otras universidades probablemente van a terminar aceptando, que hay una persecución al movimiento estudiantil pro-Palestina, que yo creo que a algunas personas en Chile le encantaría que se realizase también en Chile, pero que ahí también hay que ver cuánto el tema de las libertades se van a seguir defendiendo, si es que eso influye en cómo Israel se va a ver frente al mundo. Yo de verdad creo de que el hecho de que hayan estas manifestaciones tan multitudinarias en las universidades de los Estados Unidos sobre el tema de Palestina demuestra un cambio real en la opinión pública de los Estados Unidos. Bueno, agradecerte este diálogo en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile y preguntarte, por tú que estás bastante más involucrado en el tema con mayor conocimiento, por razones obvias, mucha gente a uno le pregunta, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo apoyar más? ¿Qué le dirías tú a la gente que sigue este programa en Chile y el mundo? Tenemos muchos seguidores fuera de Chile, paréntesis, ¿eh? Y en nuestro país, lo cual nos pone bastante orgullosos. Pero a esa gente, a esas personas que se sienten de repente, Javier, con de manos atadas, quieren colaborar, quieren hacer algo, quieren que esto termine. ¿Por dónde crees una reflexión tuya respecto a cómo poder colaborar para terminar este infierno? Yo creo que en cada contexto, cada persona deberá saber qué es lo que se puede realizar. Yo creo que eh, es importante poner la presión política necesaria, es importante que se lleven a cabo las acciones que la sociedad civil palestina está reclamando, que se lleven a cabo frente a toda la comunidad internacional. Yo todavía considero realmente impresionante que en un país como Chile el presidente del PPD se mantenga como presidente del PPD, el señor Quintana, luego de haber defendido un genocidio. Eh, yo creo que eso en un partido progresista, como se llama, yo creo que esas cosas, digamos, demuestran de que falta mucho por hacer. Pero yo creo que en cada contexto, yo la verdad no soy quien para decirle a cada persona llevar a cabo, pero lo importante es entender de que acá todos los días está muriendo gente, estamos en niveles de decenas de personas que están siendo asesinadas todos los días en Gaza, y eso digamos como un preámbulo a lo que está sucediendo aquí en Cisjordania ocupada también. Javier Abuey, nuestro corresponsal en Palestina ocupada, estuvo dialogando con nosotros en el 102.5 de la frecuencia modulada y esta conversación con Javier desde Belén, ustedes la pueden ver porque queda subida a nuestra plataforma de Spotify. Javier, agradecerte como también nuestro programa que lo pueden volver a escuchar en la página de la radio o en nuestra plataforma Spotify y escucharnos el domingo a las 9 de la mañana en la radio Universidad de Chile. Un tremendo abrazo para ti y para todas las palestinas y los palestinos que tan dignamente tienen que seguir resistiendo. Un abrazo grande. Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós.